El mundo puede aplastarte en un segundo. Todo lo que amas, todo lo que construiste, todo lo que creías eterno, puede desmoronarse frente a tus ojos. El dinero se esfuma, las personas se van, la reputación se destruye y de repente quedas solo, de rodillas, rodeado de ruinas. Ese es el momento en que la mayoría se quiebra. Pero para los estoicos, ese instante no es el fin, es el inicio de la prueba. Marco Aurelio, emperador de Roma, lo sabía bien. Reinaba sobre un imperio gigantesco y, sin embargo, estaba rodeado de pestes, guerras y traiciones. Cualquiera en su lugar se habría hundido en la desesperación, pero él escribía en silencio: el obstáculo es el camino. Esa frase no era metáfora, era supervivencia. Significaba que cada golpe era un entrenamiento, cada pérdida una lección, cada caída una oportunidad para volverse más fuerte. Imagina la escena. La ciudad cubierta por humo tras una batalla, soldados muertos en el suelo, enemigos avanzando y un emperador en su tienda de campaña, bajo la luz tenue de una lámpara, escribiendo con calma. No se quejaba, no maldecía, no buscaba culpables. Se recordaba a sí mismo que aunque el mundo externo ardiera en caos, su mente seguía siendo un territorio inviolable. Ese es el núcleo del estoicismo. No importa qué se derrumbe a tu alrededor. Lo único que realmente importa es tu capacidad de decidir cómo reaccionar. El mundo externo es incontrolable, pero tu mente es tuya. Y si logras dominarla, no habrá tormenta que pueda romperte. La mayoría cree que la fortaleza es nunca caer, pero los estoicos sabían la verdad. La fortaleza es levantarse cada vez que la vida te derriba. No porque ignores el dolor, sino porque lo aceptas como parte del camino. Ellos perdían riquezas, perdían poder, perdían a sus seres queridos, y aún así se mantenían en pie, no por insensibles, sino porque comprendían que resistir el caos era la única forma de ser libres. La pregunta es, ¿qué harás tú cuando todo se derrumbe? ¿Te dejarás consumir por la desesperación o te levantarás, como lo hicieron los estoicos, con la mirada fija en lo que sí depende de ti? Los estoicos no eran superhéroes sin emociones. Eran seres humanos que sentían miedo, tristeza y rabia como cualquiera. La diferencia es que no permitían que esas emociones los dominaran. Sabían que no podían controlar la enfermedad, la muerte o la traición, pero sí podían controlar lo que pensaban sobre ellas. Y ese pequeño detalle lo cambia todo. Piensa en Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo. Era consejero del emperador Nerón, un gobernante caprichoso y cruel. Séneca sabía que en cualquier momento podía ser acusado injustamente y condenado a muerte. Vivía bajo una amenaza constante y aún así escribía frases como: el hombre sabio no se deja dominar por nada que no dependa de él. Para alguien común, eso sería imposible. Pero para Séneca, aceptar esa vulnerabilidad lo hacía invencible, porque ya no le temía a lo inevitable. Los estoicos se entrenaban en silencio. Caminaban bajo la lluvia a propósito, dormían en el suelo duro, se imaginaban perdiendo a quienes más amaban. No porque fueran fríos, sino porque entendían que la vida es frágil y todo lo que tienes puede desaparecer. Este entrenamiento no era pesimismo, era libertad, porque quien ya aceptó la pérdida nunca se rompe cuando llega. Ahora imagina aplicarlo a tu vida. El trabajo que puedes perder mañana, la relación que un día podría acabarse, la salud que en cualquier momento puede fallar. La mayoría se aferra con desesperación y en ese apego nace el sufrimiento. El estoico, en cambio, practica soltar incluso antes de perder. Así, cuando el golpe llega, no lo destruye, lo fortalece. Eso no significa resignarse, significa ser dueño de tu mente. Significa no vivir como esclavo del miedo, ni como prisionero de lo que escapa a tu control. Porque la verdadera esclavitud no está en las cadenas de hierro, está en depender de aquello que el mundo puede arrebatarte en cualquier momento.
El estoicismo enseña algo brutal. La libertad no es hacer lo que quieras. La libertad es que nada externo pueda esclavizar tu paz interior. Esa es la diferencia entre el que se quiebra y el que se levanta cuando todo se derrumba. Cuando la tormenta llega, hay dos tipos de personas: las que maldicen la oscuridad y las que aprenden a caminar dentro de ella. Los estoicos pertenecían al segundo grupo. Para ellos, cada golpe era un maestro disfrazado, cada pérdida una lección oculta. Epicteto lo sabía mejor que nadie. Nació como esclavo, sin derechos, sin libertad, sin nada propio. Fue golpeado, humillado y reducido a lo mínimo, y aún así nunca permitió que su espíritu fuera esclavizado. Decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo, y lo vivió hasta el último día. Aunque su cuerpo fue propiedad de otro hombre, su mente fue siempre suya. Esa es la paradoja brutal del estoicismo. Puedes tenerlo todo y sentirte esclavo, o perderlo todo y descubrir que eres libre. Porque lo que el mundo te quita no define quién eres. Lo que te define es cómo eliges reaccionar cuando lo pierdes. Imagina a Epicteto, encadenado, observando a otros esclavos rendirse al odio o a la desesperación. Él, en cambio, convertía cada insulto en un recordatorio de que la dignidad no se negocia. Años después, liberado, se convirtió en maestro de emperadores y soldados, enseñando que la verdadera fuerza no se mide por tus bienes, sino por la calma de tu espíritu. El mundo moderno no tiene cadenas de hierro, pero tiene otras más sutiles: la necesidad de aprobación, el miedo al fracaso, la obsesión por el control. ¿Y no son esas cadenas igual de pesadas? Hoy muchos se derrumban porque pierden un trabajo, porque alguien los critica, porque una relación termina. Creen que su valor depende de lo externo, y en esa dependencia se quiebran. El estoico mira el mismo dolor, pero no lo evita. Lo recibe, lo transforma y lo convierte en entrenamiento. Cuando todo se derrumba, no pregunta ¿por qué a mí? Pregunta ¿cómo puedo crecer a través de esto? Y esa simple pregunta cambia todo. El secreto está en entender que la vida nunca fue justa, ni estable, ni predecible. La vida es una tormenta que siempre está a punto de estallar. El estoico no ruega que pase, no maldice el rayo, no espera que todo vuelva a la calma. El estoico camina en medio del trueno y aprende a bailar bajo la lluvia. Porque si puedes mantener tu mente firme cuando el mundo se rompe, entonces ya nada puede romperte. Cuando todo se derrumba, hay un instante que define tu destino. El momento en que decides si quedarte en el suelo o volver a levantarte. Ese es el corazón del estoicismo. No se trata de negar el dolor, no se trata de fingir que nada pasó. Se trata de mirar la tragedia de frente y responder con dignidad. Marco Aurelio lo escribió en sus Meditaciones. El alma se fortalece enfrentando lo que resiste. No lo decía desde la comodidad, lo decía en medio de la peste que arrasaba Roma, viendo morir a miles de sus ciudadanos. Cada día podía haber sido su último, y aún así se mantenía firme, gobernando, escribiendo, recordándose a sí mismo que su deber no dependía de las circunstancias, sino de su elección. Ese es el poder estoico, elegir cómo vivir, incluso cuando la vida parece haberte arrebatado todo. No puedes controlar el caos externo, pero sí puedes controlar tu mente, tus palabras, tus actos. Y cuando lo haces, recuperas el único poder que nadie puede quitarte, la libertad de tu espíritu. Imagina tu propia vida como un campo de batalla. Perderás cosas, perderás personas, perderás partes de ti mismo. Sentirás que el mundo se viene abajo. Pero ese no es el final. Es el entrenamiento que la vida te pone para mostrarte de qué estás hecho. Cada caída es un golpe del martillo que puede quebrarte o forjarte, y la elección siempre será tuya. El estoicismo no promete felicidad eterna, promete fortaleza, no promete ausencia de dolor, promete que el dolor no te destruirá. Y esa es la diferencia entre vivir como víctima o vivir como guerrero.
Cuando todo se derrumba, los demás buscan culpables, se esconden, se rinden. El estoico hace algo diferente, respira, acepta y se levanta, porque entiende que lo único verdaderamente suyo es lo que sucede dentro de su mente. Y quizá en ese instante de ruina, cuando crees que ya no queda nada, descubras lo que los estoicos descubrieron hace siglos, que lo que realmente importa nunca estuvo afuera, estaba en ti, esperando a ser despertado. Así que cuando el mundo intente aplastarte, recuerda esto: no tienes control sobre lo que te golpea, pero siempre tendrás control sobre cómo respondes. Y esa respuesta puede ser tu mayor victoria.